encontramos que así como tenía que construir un arca Noé, también antes de eso, vean, construían lugares donde ofrecían los sacrificios a Dios, altares, y también encontramos que Moisés recibió de parte de Dios la revelación divina de que construyera un tabernáculo, le dio los detalles, el diseño, y Moisés con el pueblo lo construyó. Bajo el liderazgo del mensajero dispensacional Moisés, para quinta dispensación, fue construido el tabernáculo, y cuando fue dedicado, la presencia de Dios entró a ese tabernáculo. Tenía un propósito divino y Dios mostró ese diseño y le dijo a Moisés que construyera este tabernáculo. Por supuesto, Moisés solo no, sino con el pueblo, porque entre todos era una obra del pueblo, encabezada por Moisés. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que de forma voluntaria tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13,30 metros de largo por 1,80 metros de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los 2 juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4,45 metros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata,
16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En el templo literal que construyó el rey Salomón y el tabernáculo que construyó el profeta Moisés, encontramos que luego del atrio y el lugar santo hubo un lugar muy especial, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. A lo ancho del interior del tabernáculo harás un velo de lino fino, con figuras de querubines primorosamente bordadas en la tela, usando hilos de color azul, púrpura y carmesí. Cuelga este velo interior en capiteles de oro, colocados sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Las columnas deben caber en las basas de plata. Cuando el velo interior esté en su lugar, colócalo detrás del arca del testimonio. Este velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Luego pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo, como obra fina de bordador, otra cortina de lino fino usando hilos color azul, púrpura y carmesí. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba, tanto desde antes de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Recuerden, Abraham sacrificaba a Dios animalitos, Isaac también, Jacob también, los patriarcas también, porque son tipo y figura del Mesías y su sacrificio en la cruz del Calvario. Luego les dada la ley al pueblo hebreo y están establecidos estatutos, ordenanzas para el pueblo hebreo, en los cuales están las ordenanzas y estatutos
del orden que se tendría en el tabernáculo que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí, el cual fue construido y fueron establecidas esas ordenanzas y leyes para el pueblo hebreo, en donde se efectuaba la Pascua y luego también se efectuaba el sacrificio de expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Y así como hubo una luz en cada edad, porque cada mensajero es una luz en cada lámpara del candelabro, y el candelabro tiene 7 lámparas y una mecha sumergida en aceite, y el aceite viene de los 2 olivos. El aceite tipifica el Espíritu Santo y arde en el fuego, con fuego del Espíritu Santo, cada mensajero, y alumbra en el lugar santo, que corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio,
en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Encontramos que Jesucristo, viniendo a la tierra, es nada menos que Melquisedec, vestido de un cuerpo de carne humana, nacido a través de la Virgen María. Por esa causa es que cuando Cristo muere, resucita y sube al cielo, Él presenta su propia sangre ante Dios, y el trono de Dios se convierte en un trono de intercesión. Ese es el propiciatorio del templo celestial, representado en el templo terrenal, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, representado en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, una cubierta o tapa que tenía 2 querubines de oro, uno a cada lado. Ese era el propiciatorio sobre el cual Dios aparecía dentro del lugar santísimo, que es el lugar más importante, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Todo templo tiene que tener el lugar santísimo. Siempre el lugar santísimo corresponde al lugar desde donde se predica la palabra de Dios, desde donde viene la voz de Dios. Porque la voz de Dios en el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés venía del lugar santísimo de sobre el propiciatorio. Haz también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca,
Pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Ahí la presencia de Dios era vista por el sumo sacerdote en esa nube de luz. La luz de Dios se manifestaba allí en medio de los dos querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio de oro. El propiciatorio y la tapa del arca. El propiciatorio tipifica el trono celestial de Dios. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1,10 m de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel.